El día de hoy vamos a resolver el tema 3, ¿sí? Veamos el primer ejercicio. Ejercicio 1. Nos dice, dada la función f, bien, nos da una función f, que es igual a 4 por x al cuadrado menos 4. Sea A el punto que contiene al 0, punto y coma, f evaluado en 0. Y B el punto en que f corta al eje x en su lado positivo. Existe un punto B que corta, es donde la función corta al eje x, lo voy a escribir, corta al eje x en su lado positivo. Bien. ¿Qué más nos piden? Hallar la distancia entre A y B. Nos piden hallar esa distancia entre A y B. Veamos este ejercicio. En primer lugar, nos dan una función, y esta función es una función cuadrática, ¿sí? Recuerden que una función cuadrática como máximo puede tener dos raíces, como máximo. Aparte de eso, nosotros tenemos que encontrar dos puntos. Con respecto al punto A, la primera componente ya lo conocemos, es el 0. Pero la segunda componente lo tenés que encontrar. Ahora, ¿qué ocurre con respecto al punto B? En el punto B tenés un problema mayor porque no conoces ninguna de las dos componentes. Lo único que te dice es que el punto B es cuando el gráfico corta el eje X en el lado positivo. Ahora, ¿por qué nos dan esa información de que el eje X corta el lado positivo? Vamos a ver. Primero, vamos a encontrar las componentes del punto A. Perdón, la componente del punto A, porque uno ya lo conocemos, es 0. Nos falta conocer el otro. Entonces, con respecto al punto A, esto es 0, punto coma, f evaluado en 0. Bien, esto que está acá ya lo conocemos, es 0, pero esto no lo conocemos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es reemplazar el 0 en la x. Entonces vos decís, f evaluado en 0 es igual 4 por 0 al cuadrado menos 4. Bien, calculás todo esto y nos queda que f evaluado en 0 es igual a menos 4. ¿Cuál es la conclusión? Que el punto A es el siguiente, es 0, punto y coma, menos 4. Listo. Ojo, tengan claro lo siguiente, esto es un punto, es un par ordenado, no es un intervalo, ¿sí? No es un intervalo. No cometan ese error en el examen oral. Yo menciono intervalo porque lo ven entre paréntesis. Pero no. Por favor, este es un punto, o dicho de otra manera, un par ordenado. Bien, fíjate que ya hemos encontrado un punto, ahora nos falta encontrar el otro punto. Es donde el gráfico corta el eje X. Entonces, el punto B es el siguiente. Si el gráfico corta el eje X, eso significa que es una raíz. Es decir, la segunda componente de este punto B es 0. ¿Sí? Todos los puntos donde el gráfico corta al eje X, la segunda componente siempre es 0. Entonces, vos escribís acá un 0. Ahora, ¿cómo encontrás el valor de esta componente? A la función le damos el valor de 0. F evaluado en x es igual a 4 por x al cuadrado menos 4. A la función le damos el valor de 0. 0 es igual a 4x al cuadrado menos 4. El menos 4 lo pasas al primer miembro. Ahora este 4 lo pasas a dividir y nos queda que x al cuadrado es igual a 1. Bien, lo pasamos a dividir, nos queda 1. Ahora, la idea es despejar la variable x. ¿Sí?
Fíjate que vos tenés la x elevado al cuadrado. Entonces, la manera para poder eliminar este exponente 2, porque yo necesito despejar la variable x. Entonces, vos agregás la raíz cuadrada. Cuando nosotros agregamos la raíz cuadrada, nosotros sabemos que eso se convierte en módulo, ¿sí? Este es uno. Ahora, por definición de módulo, ¿nosotros qué sabemos? Por definición de módulo, x toma el mismo valor, pero con el signo positivo y el signo negativo, es decir, x es igual a 1 o poder decir que x es igual a menos 1. Bien, entonces, fíjate que acá hemos obtenido dos valores, pero ¿qué nos dice el enunciado? ¿Qué nos dice el enunciado? Que el punto B es donde el gráfico corta el eje X del lado positivo. Es lo que nos dice el enunciado. Entonces, vos te quedás con este valor. ¿Qué ocurre si no aparece en la consigna esta parte que dice el lado positivo? Sería un caos porque vos no sabes qué valor considerar, ¿sí? Por esa razón acá nos mencionaba el lado positivo. Entonces, vos escribís acá el valor de 1. Bien, mientras que van copiando, voy recapitulando todo esto. Nosotros tuvimos una función cuadrática, ¿sí? Entonces, yo necesito encontrar dos puntos de esa función cuadrática para luego encontrar la distancia entre esos dos puntos. Bien, con respecto al punto A, fíjate que nosotros conocimos la abscisa, porque este primera componente le puedes llamar abscisa. Si ustedes lo llaman en el oral primera componente, no pasa nada, ¿sí? Puedes llamar la primera componente o abscisa también. Ahora, la segunda es la ordenada. Dicho de otra manera, la segunda componente es la imagen de la primera componente, ¿sí? Bien, encontramos los componentes del punto A. Ahora, para el punto B, nos dieron un dato, una información. El gráfico es donde el gráfico corta el eje X. Entonces, todos los puntos por donde el gráfico corta el eje X, cuando me refiero a puntos, son pares ordenados, ¿sí? Donde corta el eje X, la segunda componente siempre vale 0. Siempre. Entonces, a la función en sí le das el valor de 0. Luego vos despejás y al final de todo te queda el módulo de x igual a 1. Y por definición de módulo, esto es un positivo y un negativo. Entonces, yo me quedo con el positivo porque me dice quédate con el lado positivo, por esa razón. Otra cosa más que ustedes tienen que recordar. Se convirtió en módulo porque yo agregué la raíz cuadrada. Cuando vos agregás el exponente 2, eso no se convierte en módulo. Tengan claro todo eso, ¿sí? Bien, continuamos. Tenemos los dos puntos, punto A y el punto B, que nos piden calcular la distancia entre estos dos puntos. Entonces, vos decís, la distancia del punto A al punto B es igual. Escribimos la fórmula para recordar. Esto es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bien, ahora, el problema es, ¿cuál es x1, cuál es x2, y1, y2? En realidad eso no es un problema porque depende de cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir o decidir que este valor sea x1. Entonces, si este valor es x1, este valor que está acá es y1. Si vos decís entonces que esto es x1, sí o sí, este valor que está acá tiene que ser x2. Si este valor es x2, este valor que está acá es y2. Porque la primera componente siempre es x y la segunda es y. Lo único que debe coincidir en cada par ordenado son los subíndices. Por ejemplo, acá vos tenés el subíndice 1 y acá el subíndice 2. Los subíndices siempre tienen que ser iguales. Entonces, ahora es momento de reemplazar los valores. La distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada x2. x2 vale 1. Entonces, acá agrego el 1.
menos x1 vale 0, más y2 vale 0, menos y1. Y1, fíjate que vale perdón, menos 4. Entonces, agregas acá el menos 4. Bien, lo único que nos queda es calcular todo esto. La distancia del punto A al punto B es igual a raíz cuadrada, 1 menos 0, me queda 1 al cuadrado es 1, más, acá me queda menos por menos, me queda más, esto sería 4 al cuadrado. Entonces, la distancia del punto A al punto B es igual a 1 más 16. Esto es igual a la raíz cuadrada de 17. Fíjate que no siempre te va a resultar un valor entero, ¿sí? En este caso nos resultó, bueno, la raíz cuadrada de 17, que es un número irracional. Busquemos en las alternativas y nos aparece raíz cuadrada de 17. Y nos damos con la sorpresa de que no aparece esa opción. Pero nos aparece un número decimal, quizás puede ser ese valor. Entonces, ingresas este valor a la calculadora. La raíz cuadrada de 17 es igual a 4.12 aproximadamente. Esto vale aproximadamente 4,1231. Puntos suspensivos. Bien, 4,1231. Y si nos aparecen las alternativas, es la opción C. Bueno, acá únicamente aparece cuadros, pero bueno, da la sensación que es la tercera opción. Yo le estoy llamando la opción C, o la tercera, como querés verlo. No hay problema con eso. Fíjate que en el ejercicio 1, la última alternativa está descartada, porque la última alternativa nos dice que la distancia es menos 15. Y no existe distancias negativas. Entonces, eso no puede ser. Ahora, la primera opción nos dice distancia 0. Distancia 0, descartado. ¿Por qué sé que la distancia es 0? Porque los puntos no son iguales. Si los puntos fueran iguales, ahora, suponete que los puntos fueran iguales. ¿A qué me refiero con iguales? Que sean las mismas componentes, siempre. ¿Qué sé yo? A ver, el primer punto me resultó 0,4. Perdón, 0 menos 4. Y el segundo punto, ponerle que te resulte 0 menos 4. Los dos puntos son iguales. Entonces, si los dos puntos son iguales, ¿cuál es la distancia? 0. Entonces, en este ejercicio número 1, la primera opción y la cuarta están descartadas. Únicamente me queda la segunda o la tercera. ¿Sí? Bien, a modo de, para cerrar este ejercicio, ¿qué pregunta teórica podría surgir de esto, no? Que este elemento a qué conjunto pertenece. Y vos tenés que decir que pertenece a los irracionales. ¿Sí? Recuerden, ¿por qué un elemento pertenece al conjunto de los irracionales? Porque, digamos, después de la coma, los números son infinitos y no son periódicos, por esa razón. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna consulta con respecto al primer ejercicio que he resuelto, pueden ampliar su micrófono. En caso contrario, continúo. Perfecto, continúo. Veamos el ejercicio número 2. Dada la función, no da una función. 2x al cubo menos 2x al cuadrado menos 28x más 48. Bien, bueno, acá me guío, estoy lleno del celular. Bien, nos dan una función que es la siguiente, luego nos piden hallar su conjunto de positividad, sabiendo que f evaluado en 2 es 0. Nos piden calcular el conjunto de positividad, sabiendo que la función evaluado en 2 o evaluada en 2 te va a dar 0. Bien. Este es el enunciado del ejercicio. Primero, ¿qué sucede si te doy este ejercicio? Una pregunta teórica podría ser el siguiente.
Eh, ¿Cuál sería el dominio de esta función? Bueno, la respuesta sería, como es una función polinómica, el dominio siempre son todos los reales, ¿sí? Otra pregunta más que podría surgir es cuántas raíces tiene este polinomio. Sin necesidad de desarrollar, vos tenés que decir que esta función, que es un polinomio de grado 3, puede tener como máximo 3 raíces, como máximo, ¿sí? Siempre hago esta aclaración y bueno, creo que es la última clase que lo haré porque después vamos a entrar a tema de segundo, bueno, para el segundo parcial y ya no toco respecto al primero, ¿sí? Bien, siempre, bueno, hay muchos que se equivocan, me dicen siempre tiene 3 raíces y eso no es cierto, como máximo son 3 raíces. Bien, otra cosa más, este valor 2, ¿qué es? Esa es otra pregunta que podría surgir. Y nosotros sabemos que este 2 que está acá es una raíz. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso ese valor de 2 en la función, obtengo el valor de 0. ¿Sí? Por esa razón, nosotros sabemos que este 2 es una raíz. Si vos lo querés ver como un par ordenado, esto lo puedes escribir de la siguiente manera. Es un punto P donde la primera componente es 2 y la segunda es 0. Es decir, en los exámenes podría aparecer de esta manera o de esta manera. Significa lo mismo. Bien, vamos a calcular su conjunto de positividad. Para poder encontrar el conjunto de positividad o el conjunto de negatividad de una función polinómica, el objetivo es llevarlo a forma factorizada, ¿sí? Una vez que vos lo tenés en forma factorizada, podés utilizar la regla de signo y de esa manera llegás a la respuesta. Bien, otra cosa más, recuerden que en una función cúbica no existe forma canónica, ¿sí? Forma canónica únicamente lo podés observar en las funciones cuadráticas, en la lineal, en la cúbica, o polinomio de grado 4, etcétera. Únicamente se muestran de forma polinómica y de forma factorizada. Como es un polinomio de grado 3, lo que podemos hacer nosotros es utilizar Ruffini. Escribís todos los coeficientes, perdón, antes de continuar, tenés que verificar que esté ordenado. Y bueno, felizmente que está ordenado. 3, 2, 1 y término independiente. Una vez que está ordenado, bajás todos los coeficientes. El único error que cometen acá ustedes es que quizás nosotros no te lo damos ordenado y se equivocan, ¿sí? Suponete que el menos 2x al cuadrado yo lo escribo delante del 2x al cubo y vos bajás primero el menos 2, malográs todo el ejercicio. Siempre asesórense de que esté ordenado para utilizar Ruffini, ¿sí? Ruffini te exige eso, que vos tengas ordenado el polinomio. Bien, Ana pregunta, ¿y cómo podemos hacer para ordenarlo? Simplemente cambias el orden, nada más, ¿sí? O sea, si siempre tienes que escribir primero a la izquierda al que tiene mayor X, y así consecutivamente. Y el término independiente al final de todo. De nada. Bien, luego construimos una línea vertical y una línea horizontal. ¿Qué nos dice Ruffini? Bajas el primer número, siempre bajas el primer número. Ahora, ¿qué valor ingresas acá? Ingresas este 2 que está acá. Es por eso que te dan este dato. Este 2 que está acá lo ingresas. ¿Y por qué? Porque es una raíz, por esa razón. Entonces, escribo el 2. Ojo, quiero hacer una aclaración. El hecho de que esto sea 2 es coincidencia, ¿sí? Porque acá yo observo un 2, acá también un 2, y la mayoría piensa que tiene que ser siempre el mismo número. No, eso es coincidencia. Bien, bajas el 2, ahora multiplicas 2 por 2, nos queda 4. Menos 2 más 4, te queda 2. 2 por 2, te queda 4. Menos 28 más 4 nos queda menos 24, si no me equivoco. Menos 24 por 2, menos 48. Listo.
Si deseo, puedo continuar con Ruffini. Con eso no hay problema, pero la mayoría de ustedes tienen ese problema. Entonces, en este ejercicio lo que voy a hacer es llevarlo a forma factorizada y cuando tengo un polinomio de grado 2 utilizo la resolvente, porque la mayoría lo hace de esa manera. Los orales también lo hacían de esa manera, ¿sí? Bueno, para mi preferencia, prefiero continuar con Ruffini, pero bueno, no lo va a hacer porque la mayoría no lo hace. Bien, ahora, entonces, vamos a llevarlo a forma factorizada. Esto es f de x igual. Abrís un paréntesis y escribís x menos 2. Recuerda que este valor que está acá le cambias el signo. Abrís otro paréntesis y contás, perdón, me olvidé acá escribir el 0. Contás cuántos términos te quedaron. 1, 2, 3. Como obtuviste 3 términos, es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Si vos hubieras tenido 2 términos, es un polinomio de grado 1, y así consecutivamente. Si fueran 4 términos, acordate que el 0 no se cuenta. Si fueran 4 términos, es un polinomio de grado 3, y así consecutivamente. Bien, entonces, escribís el polinomio de grado 2. 2x al cuadrado más 2x menos 24. Listo. Lo tenemos en forma factorizada entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas que lo tengo en la forma factorizada? Porque sé que este segundo paréntesis lo puedo factorizar aún más. ¿Sí? Bien, Tendríamos que usar la resolvente. exacto. Muy bien. Otra cosa más, antes que me olvide, acá tengo un pequeño error. Me estoy olvidando de escribir el número 2 adelante. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la relación que existe entre la forma polinómica y la forma factorizada de un polinomio es que el término a nunca cambia, siempre se conserva. Acordate que a nosotros lo llamamos el coeficiente principal, ¿sí? Puede ser cualquier letra, pero llamémosle a minúscula, ¿sí? Para todos hablar el mismo idioma. Fíjate que arriba el coeficiente principal es 2. Después de que cuando yo lo factorizo, tengo que escribir nuevamente el 2 afuera, recuerden. Si no lo recuerdan mucho, revisen en su machete después, obviamente, de clase, y se van a dar cuenta que siempre en la factorizada aparece una A afuera, y es la misma que la que está en forma polinómica, ¿sí? Bien, quizás en este ejercicio, si vos te olvidás este 2, como que no influye en nada, pero en otros ejercicios sí te cambia. Entonces, utilizamos la resolvente. En este que está acá, utilizar la resolvente. Entonces, vos decís A vale 2, B vale 2 y C vale menos 24. Listo. Y utilizar la fórmula que dice menos B más menos la raíz cuadrada, esto no es necesario que lo escriban, sobre 2A. ¿Sí? Bien. Utilizar la resolvente y vas a encontrar las raíces de este polinomio. Ojo, otra cosa más. Esto obviamente lo vas a poder obtener de la calculadora. Lo que yo necesito que vos sepas es cuánto vale A, B y C. ¿Sí? Porque ha pasado en el oral que no saben quién es A, B y C, entonces como que comienzo a sospechar de que vos quizás obtuviste mucha ayuda en el examen, escrito, etcétera, ¿no? Bien, ahora vamos a utilizar la calculadora. Directamente voy a ingresar los valores de A, B y C y en esta calculadora me arroja las raíces directamente, sin necesidad de hacer muchos cálculos. Yo ingreso, por ejemplo, que A vale 2, B vale 2, C vale menos 24. Obtengo las siguientes raíces. Una raíz es 3. La otra raíz, veamos, menos 4. Bien, listo. Es correcto. Tengo dos raíces porque es un polinomio de grado 2. ¿Cómo lo vas a llevar a forma factorizada? De la siguiente manera. Acá vos tenés f valor en x es igual 2, abrís paréntesis, x menos 2. Acordate que cuando vos tengas las raíces por medio de la resolvente, le tenés que cambiar el signo. Lo mismo que hice acá, fíjate que le cambié el signo. Entonces, abrís paréntesis y decís x, como este es un 3 positivo, le cambias el signo. Luego, por paréntesis, x más 4. ¿Sí? Porque este es un menos, le cambias. Listo.
Mira, ya lo tenés en forma factorizada. Ahora, como lo tenemos en forma factorizada, vos podés obtener los puntos críticos. Bueno, realmente desde un inicio lo tuvimos los puntos críticos, ¿no? Puntos críticos son, es decir, las raíces, en este caso es 2, vamos de forma ordenada, menos 4, 2 y 3 son los puntos críticos. ¿Sí? Es decir, las raíces. Acá está el 2, acá está el 3 y acá está el menos 4. Y fíjate que este polinomio de grado 3 tiene 3 raíces. Bueno, no siempre va a tener 3, en este caso tiene 3. Segundo, creo que hay una consulta por el chat. No, bueno, fue un error mío. Bien, tenemos dos puntos críticos. Ahora, lo que vos haces es construir una recta numérica para utilizar la regla de signos. Vamos a construir. Profe, Sí, decime. el primer 2 Sí, de la primer función polinómica de grado 3, ese 2, es el que se baja cuando volvés a expresar la función como A, S exacto. Sí, y S. Y cuando tengo la función cuadrática, en la función, digamos, que está número 2, esa cuadrática, vuelvo a tener A igual a 2, pero por ser cuadrática y no polinómica, no se expresa el 2 como A aparte, solamente las raíces, por eso. ¿Me a ver, expresé bien? ¿Se entendió? sí, sí, te entendí perfectamente, pero a ver, vamos a lo siguiente. ¿Qué ocurre si el ejercicio únicamente fuera esta expresión? Si fuera únicamente esta expresión, ¿sí? Ahora un segundo, voy a tomar una hoja. Muy buena pregunta. Suponete que fuera esa única expresión, ¿sí? Entonces, si vos tenés esta única expresión y obtuviste estas dos raíces, la forma factorizada sería 2 por este 2 que está acá, paréntesis x menos 3 por x más 4. Pero, ¿qué ocurre? Esta función cuadrática surge de una polinómica, o sea, ya escribiste afuera el coeficiente principal. No tenés que considerar nuevamente otro coeficiente principal. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ok, entonces, por más de que sea diferente el término A en la polinómica de la cuadrática, la de la cuadrática no se expresa. Exacto, exacto, porque surge ya de, digamos, de un polinomio de grado 3 luego de haber realizado rutina. Gracias. De nada, muy buena pregunta. Otra cosa, para que quizás algunos de ustedes no se convencen, hagan lo siguiente. A esta expresión que está acá, realicen la propiedad distributiva. Mira, si vos multiplicás esta x por esta x, ¿qué te queda? X al cuadrado. Y si multiplicás por esta x, x al cubo. Y si multiplicás por 2, ¿qué te queda? 2x al cubo. ¿Qué ocurre si acá vos sacás otro 2? Afuera se va a hacer 4. Y acá vas a tener x por x, x al cuadrado, por x, x al cubo, por 4, 4x al cubo. Y ya cambiaste el ejercicio original. ¿Sí? Como tarea, les dejo que acá lo multipliquen. Realicen la distributiva y les tiene que quedar lo de arriba. ¿Sí? Bien, entonces construimos una recta numérica. Profe, le hago una pregunta de la hoja anterior, era, ¿Sí? porque no escuché justo cuando lo escribió. ¿Qué significa PC? Ese que está ahí abajo. Ah, puntos críticos. Ahí está, gracias. De nada. Dicho de otra manera, las ¿Sería lo raíces. mismo si escribo C, o sea, los ceros, C y Sí, sí, arriba sí, cero? sí. Bueno, me queda menos de un minuto, así que cortamos y les envío un nuevo enlace. Y continuamos.